Bueno, entonces, eso respecto a los grupos. Respecto a los grupos, están, digamos, definidas claramente las álgebras que son simples, los grupos que son simples, en el caso de grupos, ¿no? Bueno, la definición está clara y ahí están algunos ejemplos. Eh, bueno, vimos en este ejemplo, en este caso, este es un grupo de 8 elementos, tal que todos sus subgrupos son normales. Entonces, esto es como que de alguna manera lo opuesto a ser simple, ¿no? Este para nada es simple porque todos sus grupos son normales. Bueno, en particular aquí hay 4 subgrupos que son normales. Otra información importante por ahí es que los subgrupos que tienen, si tienen un grupo finito, y tienen un subgrupo de orden la mitad, por ejemplo, estos que tienen orden 4. Acuérdense que cuando digo orden es la cardinalidad, pero aplicado a un grupo se llama orden. El orden de estos es de 4 elementos. Es decir, tienen la mitad de este que tiene cardinalidad u orden 8. Entonces, hay un teorema que dice que bueno, si un subgrupo tiene la mitad de los elementos de un grupo, entonces es normal, ¿verdad? Entonces, todos estos son normales. Lo cual quiere decir que en un grupo simple no hay subgrupos con la mitad de los elementos, ¿no? Porque entonces habría subgrupos normales y los grupos simples no tienen subgrupos normales propios, ¿verdad? Entonces hay toda esa serie de cuestiones alrededor de los grupos simples. Bien, entonces nada más eso, no me detengo demasiado, digamos lo justo. Ya en la tarea ya a lo mejor surgen algunas otras cosas, me van preguntando, pero lo que pasa es que pues hay que tratar de abarcar los tres, digamos, contextos, ¿no? Entonces, eso es sobre grupos. Me gustaría ya, bueno, ahora enfocarme en los anillos. Entonces, si no tienen comentarios sobre los grupos, paso a ver la cuestión de los anillos. Eh, ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ajá. En el caso de los anillos, todavía la clase anterior no dije cuáles eran los anillos simples, porque todavía no he pasado a las congruencias. Aquí nada más me detuve eh, por alguna razón de que este, también en los grupos dije qué pasaba con los subgrupos, o sea, qué pasaba con pedir que los subgrupos sean los menores posibles, es decir, que sea nada más el trivial y el total. Bueno, para eso entonces también empecé con esa pregunta en el caso de los anillos. O sea, la retícula de subanillos tiene un elemento menor. Fíjense que aquí tenderíamos a trasladar la información que conocemos de subgrupos y a decir, pues el subanillo cuyo único elemento es el cero. Sí, pero hay que acordarse que aquí en los anillos estamos implícitamente considerando que son anillos con unidad, ¿verdad? Con uno, con neutro multiplicativo. Entonces quiere decir que pues no va a ser un subanillo, porque tiene que tener uno. Entonces al menos tendría que tener al cero y al uno. Pero si ya tiene al uno, entonces tiene al uno más uno y luego tiene al uno más uno más uno, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que el menor subanillo que tiene un anillo es el subanillo generado por el conjunto cuyo único elemento es el uno, que necesariamente debe tener a todos estos elementos, donde aquí estoy denotando como m por 1 a el 1 sumado m veces. Si es que m es positivo o si m es negativo, es un entero negativo, entonces es el menos 1 sumado el número de veces indicado, ¿no? O sea, por ejemplo, si es menos 4 por 1, pues es menos 1 menos 1 menos 1 menos 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es el menor subanillo que hay. Ahí pasa algo distinto que en los subgrupos, ¿no? O sea, este es el subanillo más pequeño. Y otra forma de ver ese subanillo es a través de este único homomorfismo que existe
del anillo de los enteros a cualquier anillo. Hay un único homomorfismo que de inmediato ahí podemos echar mano de todo lo que hemos visto anteriormente, porque estamos considerando un homomorfismo de anillos. Podemos considerar el núcleo, el kernel de ese homomorfismo, que acuérdense que ya en los contextos particulares ya no vemos el núcleo como una congruencia, ¿no? Acuérdense que en general el núcleo de un homomorfismo de álgebras es el conjunto de parejas ordenadas que van a dar al mismo resultado a través del homomorfismo. Bueno, aquí no lo tomamos así, sino directamente consideramos un ideal, ¿no? Entonces, este es el ideal de todos los elementos, de todos los enteros que van a dar a cero, ¿verdad? Entonces, ese por ser un ideal de Z, ahí utilizamos la información de que los ideales de Z son de esta forma. Fíjense ustedes cómo vamos jalando información, ya sea general o ya sea particular. Aquí estamos considerando una información particular sobre el anillo Z, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra cuestión que bueno, ya no la puse en la tarea, pero ustedes pueden recordar que los únicos, de hecho, subgrupos, si consideramos a Z como un grupo abeliano, los únicos subgrupos de Z son estos conjuntos, que son los múltiplos de un entero positivo fijo. Bueno, o cero también, ¿no? En el caso de que sea cero, pues nada más se reduce al conjunto cuyo único elemento es el cero, ¿verdad? Pero en general, para n mayor o igual que cero, consideramos el conjunto de sus múltiplos, y estos resultan ser los únicos subgrupos de Z, si consideramos a Z como un grupo aditivo, y también los únicos ideales de Z, si consideramos a Z como un anillo, ¿ok? Entonces, esto es una información. Aquí estoy diciendo, esta igualdad me dice, son los únicos ideales, son precisamente los ideales. Acuérdense, esto es de ida y vuelta, ¿no? Es decir, que esto es un ideal, todos estos son ideales, es decir, cumple las propiedades de ser ideal, y al revés es que todo ideal es de esa forma, ¿sí? Lo mismo si nada más me fijo en subgrupos, ¿ok? Estas dos igualdades pues son casos distintos, es decir, aquí estoy considerando ideales, aquí estoy considerando subgrupos, nada más con la suma, aquí estoy considerando ideales con la suma y el producto, pero resulta que son el mismo conjunto de NZ. Entonces, esto es una información particular. Sí, sí, sí vamos bien, de acuerdo con esta información particular sobre el anillo muy específico de los enteros, ¿verdad? De los números enteros. ¿Ok? Sí, 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 ¿está bien? Sí, profe. Bueno, entonces, eso, bueno, hay que recordarlo, tal vez repasarlo rápidamente. Les mencioné que eso, ¿cómo se demuestra? Se demuestra con el algoritmo de la división. ¿Ok? Entonces, usando esta información específica del anillo de los enteros, me regreso aquí y entonces el único homomorfismo que existe, que no se puede definir de otra manera más que acá al 1 lo tengo que mandar al 1. Luego, si quiero que sea un homomorfismo, al 2, que es 1 más 1, pues lo tengo que mandar al 1 más 1 del anillo A. Aunque estoy usando la misma notación, noten ustedes, estoy haciendo abuso de la notación, porque aquí estoy denotando el número 1 y estoy denotando la suma de los enteros. Pero aquí estoy denotando el elemento neutro multiplicativo de este anillo, que quién sabe cuál sea. O sea, bueno, es decir, es un anillo que sus elementos pueden ser matrices, funciones, polinomios, lo que sea, ¿no? Entonces, el neutro del anillo que sea, lo sigo denotando como 1, estoy abusando, digamos, de la notación, y la suma la estoy denotando igual, ¿no? Pero entonces sí está claro que si el 1 va a dar al 1, entonces el 2 tiene que ir a dar al 1 más 1, que en la anotación que les expliqué hace rato sería el 2 por 1, ¿sí? Es decir, este 2 lo que indica es cuántas veces estoy sumando el 1, ¿verdad? Y así nos vamos. Entonces, cualquier entero a fuerza tiene que ir a dar al elemento del anillo que estoy denotando como m por 1, donde m por 1 es esto.
¿Sí, sí está claro eso, esa cuestión, esos detalles? Sí, profe, y digamos en ese caso, nada más hay que, bueno, pues ser cuidadosos cuando se refiere a uno a los enteros o al anillo, ¿no? Exactamente, Particular. exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, en la anotación, en los textos, cuando tú escribes esto y dices, esto es un homomorfismo que va de Z en A, y entonces cuando escribo JDM, aquí ya estoy pensando que estoy en el anillo, ¿no? Entonces, digamos, eso me ayuda, porque si ya apliqué la función, quiere decir que ya estoy en el anillo. Entonces, en el anillo, cuando yo ponga esto, en el anillo, me estoy refiriendo no al número 1, sino al neutro multiplicativo del anillo. Entonces, sí, ese tipo de cosas hay que estar muy atento, porque no puedo usar una notación exhaustiva porque sería antididáctico, ¿no? O sea, denotar de una manera el entero 1, luego de otra manera el neutro multiplicativo. Entonces ya sería demasiado barroca la notación, ¿no? Si de por sí es bastante la notación. Entonces, por eso es que se simplifica, se omiten ciertas cosas, se da cierta libertad, cierta flexibilidad, pero por otro lado hay que estar muy atento, ¿no? En dónde estamos parados. Muy bien. Entonces, ese núcleo, por ser un ideal de los enteros, de este lado estoy en los enteros, tiene que ser de esta forma a fuerza. Entonces es de la forma NZ con n mayor o igual que cero, y esta n está determinada porque es uno de los distintos ideales. Acuérdense que son una infinidad de ideales, pues bueno, pues una cantidad numerable, tantos como números naturales, ¿verdad? Así son los ideales de Z. Entonces, así va a ser el núcleo de este homomorfismo. Y entonces esta n está definida, está determinada y se le llama la característica del anillo. Cualquier anillo tiene su característica. En particular se habla mucho de la característica de los campos, ¿sí? Este, bueno, ahorita hablo de eso porque tiene que ver un poco con la tarea. Entonces, lo que dijimos es que ahí está, esa es la característica. Es un concepto entonces muy importante que está definiendo a, está dándole una propiedad, está proporcionándole un número característico específico a cada anillo. Cada anillo tiene su característica. Entonces, en particular, un caso importante es cuando la característica es cero. Cuando la característica es cero, ¿qué quiere decir? Que el núcleo es cero, lo cual quiere decir que el homomorfismo es inyectivo. No sé si eso lo mencionamos en general, pero en general si tienen ustedes un álgebra cualquiera, o más bien un homomorfismo de álgebras, y el núcleo, que el núcleo sea cero, bueno, en este caso sí podemos hablar de que el núcleo es cero, ¿no? Pero si el núcleo es la menor congruencia, hablando de congruencia, quiere decir, el núcleo, la menor congruencia solo puede ser, la menor congruencia tiene que ser forzosamente la diagonal. Entonces, que el núcleo conste nada más de parejas iguales, lo que dice es que el homomorfismo es inyectivo. La única manera de que dos elementos del dominio vayan a dar al mismo, lo que dice en ese caso es que sea el mismo elemento. Es decir, el homomorfismo debe ser inyectivo. ¿Sí? Entonces, que el núcleo sea la mínima congruencia en cualquier caso, dice exactamente que el homomorfismo es inyectivo por definición del núcleo. ¿Sí, sí está claro eso? Sí, profe. Entonces, fíjense, en el caso de cuando el núcleo se identifica con conjuntos importantes, bueno, con subgrupos normales, ideales, submódulos, lo que decimos es el núcleo es cero, ¿no? Bueno, en el caso de los grupos, el núcleo consta nada más del neutro. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el caso de los anillos, el núcleo consta nada más del cero, quiere decir que el homomorfismo es inyectivo, y entonces quiere decir que Z es isomorfo a la imagen del homomorfismo. Cuando es inyectivo, acuérdense que el teorema de isomorfismo nos dice
el dominio cociente, el álgebra cociente del dominio cociente del núcleo es isomorfo a la imagen. En particular, si el núcleo consta nada más de un elemento, el álgebra cociente va a resultar ser algo isomorfo a Z, porque estamos haciendo el cociente entre una congruencia que la partición es totalmente pulverizada, ¿no? Es decir, la partición consta nada más, hay un elemento en cada pedacito del rompecabezas. Entonces, ¿qué álgebra cociente obtenemos? Esencialmente la misma del dominio. Entonces, cuando el dominio se hace cociente con algo que es trivial, en este caso el núcleo es el cero nada más, entonces obtenemos esencialmente el mismo dominio Z. Entonces, el primer teorema de isomorfismo me dice que eso es isomorfo a la imagen, ¿no? Bueno, en el caso de que sea inyectivo, acuérdense que el dibujo de cuando tenemos una función inyectiva, de hecho, en este caso un homomorfismo inyectivo, es que tenemos a Z sumergido en el anillo, ¿verdad? O sea, si es inyectivo, quiere decir que hay una copia, ¿verdad? Una copia fiel de Z metida en el anillo y esa copia es la imagen del homomorfismo, ¿no? O sea, esto sería la imagen de G porque es inyectivo. Entonces, fíjense, un anillo de característica cero es un anillo que tiene adentro un subanillo, esencialmente el anillo de los números enteros es isomorfo al anillo de los números enteros. ¿Y cuál es? Pues es el generado por el 1. Entonces, cuando ustedes generan con el 1, lo que van a obtener, pues va a ser un subanillo que va a ser el formado por estos elementos, que es isomorfo a los enteros, ¿verdad? Sí, 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 está bien el asunto, ¿sí? Sí, profe. Entonces, fíjense, en este caso, pues este es el menor subanillo, no puede haber otro más pequeño. El más pequeño es uno que es isomorfo a Z. Ahora, si la característica no es cero, de todas maneras tengo el primer teorema de isomorfismo, ¿sí? Entonces, aquí por eso es que puse esto. Esto se escribió muy feo, ¿verdad? Pero es lo que quise decir, esto es, aquí decía, Z cociente NZ es Z cociente el núcleo de G. Y esto por el primer teorema de isomorfismo es isomorfo a la imagen de G. ¿Ok? La imagen de G es el menor subanillo de A. O sea, esto así, sin palabras. O sea, esto ya habíamos visto. Esto es el subanillo generado por el 1, nada más el 1. ¿Ok? Es el que habíamos visto, es el conjunto de los m por 1, donde m corre sobre todos los enteros. ¿Ok? Nada más que aquí en este caso, pues va a salir isomorfo a Zn, porque nada más me va a salir el 0 por el 1, es decir, el 0, me va a salir el 1 por el 1, me va a salir el 1 más 1, es decir, el que denotaría 2 por 1, y así me voy hasta el n menos 1 por 1, porque ya el n por 1, si n es el que genera al ideal nz, que es el núcleo, entonces quiere decir que n está en el núcleo y por lo tanto n por 1 ya va a ser 0, ¿verdad? Fíjense aquí, no lo escribo porque n por 1 ya va a ser 0. Entonces, los anillos de característica n tienen la particularidad de que n por 1 va a ser 0. Y de hecho, esto va a implicar que todos los elementos del anillo van a estar anulados por n, ¿sí? Porque pues todos los elementos del anillo van a ser a, va a ser igual a por 1. Y si n anula al 1, pues también va a anular a A. ¿De acuerdo? Eso se les pide en la tarea. Entonces, los anillos de característica cero son anillos que ya sus elementos son anulados por n. Son otro tipo de anillos, digamos, los que tienen característica, perdón, distinta de cero, ¿no? Entonces, si tienen característica distinta de cero, el menor subanillo que existe aquí adentro es Zn. Entonces, aquí el dibujo estaría así.
Aquí yo tendría los enteros, ahí estarían los enteros, bueno, que normalmente no se dibujan así, pero estarían los enteros, estaría el anillo A, y aquí, a diferencia del caso anterior, no, el homomorfismo G no es inyectivo, sino que lo que pasa es que el homomorfismo G me lleva al cociente que es ZN, es isomorfo a ZN. Entonces, el menor subanillo que tiene un anillo de característica N es ZN, que es un anillo finito, fíjense. Entonces, aquí el menor subanillo es un anillo que está dentro del anillo A, pero es finito, ¿sale? Esa es la situación con respecto a los menores subanillos posibles que tiene un anillo, ¿ok? Se comportan muy distinto de los grupos, donde el menor subgrupo, pues es el trivial, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que les quería contar. No sé si sobre esto hay alguna pregunta. Mientras Yo, tanto, me voy profesor, a la tarea para comentar cómo profesor. está la tarea. A ver si dime quién me quiere, Juan Manuel. No, Diego. Ah, Diego, digo, dime. Sí, bueno, lo que pasa es que no me quedó tan claro por qué n, bueno, cuando multiplicábamos a por uno para Ajá. todo elemento del anillo, no me quedó A tan ver, claro por qué déjame. anulaba. Bueno, eso es parte de la tarea. Es parte de la tarea. Ok. Sí, pero a ver, me regreso a decir lo que les había dicho. Bueno, sí, eso es parte de la tarea. Esta parte de aquí es parte de la tarea, pero básicamente la sugerencia es este, aprovechar esto, ¿no? Entonces, tienes que tomar un elemento arbitrario A y, bueno, recordar que A es igual a A por 1 y recordar las propiedades del anillo. Recordar que n por a, pues es n veces a, es a, aquí también estoy denotando, por esto estoy denotando a más a más a más a más a más a, ¿no? O sea, esto es lo mismo, esto que está aquí es a más a más a más a, n veces, si es que n, bueno, n de hecho es positivo, en este caso estoy suponiendo que es positivo, ¿no? Bueno, de hecho es mayor que 1, ¿no? Porque dijimos que n igual a 1 no tiene sentido, ¿no? Entonces, si estoy en el caso de característica distinta de 0, entonces, esto es positivo y esto denota un cierto número de veces A, ¿sí? Entonces, bueno, pues nada más hay que fijarse que esto es lo mismo. Bueno, claro, hay que escribirlo lo más formalmente posible, ¿eh? Pero básicamente la idea es que esto que estoy escribiendo aquí, esto pues es lo mismo que multiplicar A por 1 más 1 más 1 más 1, ¿no? ¿Verdad? Y entonces si sabes que el 1 es anulado o en este sentido por n, pues esto va a ser 0. ¿No? Básicamente esa es la idea. Pero nada más hay que escribirlo un poco más formal. ¿Sí, Sí, Diego? vale. Sí, sí, muchas gracias. Ok, entonces esta es parte de la tarea que de hecho es lo que les iba a compartir ahorita. Eh, Aquí está. Entonces, miren, aquí está. Bueno, ya agregué el que les había dicho, que habíamos comentado, que son equivalentes no tener subgrupos propios con ser isomorfo a ZP. Inténtenlo ustedes. La sugerencia, sobre todo el A implica B, es el más interesante, es primero demostrar que el grupo es cíclico. Cíclico quiere decir que está generado por un elemento nada más. Después demostrar que es finito y después demostrar que el orden no puede ser otra cosa que no sea primo. Entonces, cualquier grupo finito de orden primo tiene que ser isomorfo a ZP. Bueno, esa es la sugerencia. En el número 3, ahí está todo esto, hay que hacerlo con detalle. Y aquí está lo que les dije, ¿no? De hecho, hay que demostrar un poquito más. Si se fijan, dice, si n es distinto de 0, o sea, si la característica es distinta de 0, entonces n es el menor natural que cumple esto. O sea, no solamente cumple esto para toda ANR, sino es el menor natural. Porque claro, pues habrá otros, ¿verdad? O sea, si tiene característica
4, por ejemplo. Entonces, el 4 anula todos los elementos en ese sentido, pero también el 8, ¿verdad? Y también cualquier múltiplo de 4, el 12, etcétera. Todos esos anulan a todos los elementos, pero el más pequeño, pues es el que define la característica, ¿ok? Que la imagen es el menor subanillo de R, pues también hay que nada más escribirlo. Acuérdense que el menor subanillo es el que habíamos en general considerado como el generado por un subconjunto. Aquí el subconjunto es específicamente el conjunto cuyo único elemento es el 1, ¿verdad? Y acuérdense que pueden usar que ese subanillo es la intersección de todos los subanillos que contienen al 1, ¿no? Que de hecho son todos. Entonces es la intersección de todos los subanillos, ¿no? Y luego es muy interesante porque dice, si R es un dominio entero, en particular un campo, acuérdense que un dominio entero es aquel anillo tal que si dos elementos multiplicados me dan 0, entonces alguno de los dos es 0, ¿no? Esa es la definición de dominio entero. Se considera usualmente que es conmutativo, es un anillo conmutativo. Eso es un dominio entero. En casos extraños consideran anillos no conmutativos, pero en general cuando lean dominio entero, eso quiere decir que es un anillo conmutativo con la propiedad que acabo de decir. En particular, un campo es un dominio entero, ¿verdad? Porque si en un campo todo elemento distinto de cero tiene inverso, ¿no? Entonces pueden multiplicar por el inverso y entonces si el producto de dos es cero, pues, y uno es distinto de cero, entonces el otro tiene que ser cero, ¿verdad? Entonces, en el caso de un dominio entero cualquiera, en particular de un campo, resulta que la característica o es cero o es un primo, no le queda otra más que ser un número primo. Por eso es que los campos se dividen en esas dos clases. Campos de característica cero, como son los usuales, es decir, los racionales, los reales, los complejos, todos esos son de característica cero. O campos de característica un primo, en particular ZP es un campo. De hecho, todo dominio entero finito es un campo. Los únicos dominios enteros de los ZNs, los que son dominios enteros, son nada más cuando n es un primo, cuando n es igual a p, un primo. Entonces, ahí esto hay que demostrar, ¿no? O sea, parte del ejercicio es suponer que es un dominio entero y demostrar que si es distinta de cero la característica, a fuerza tiene que ser un número primo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un repaso, o bien si no lo han visto, pues hacerlo. ¿Sale? Eso es respecto a la característica. Bueno, no sé si tengan comentarios sobre esto y me regreso. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a los anillos simples. ¿Qué serían los anillos simples? Entonces, fíjense, todo esto, toda esta discusión, pues fue sobre esta pregunta, ¿no? O sea, si tiene elemento menor, ¿cuál es el elemento menor? ¿No? Esta era la pregunta. La pregunta que tenía yo aquí, ¿no? ¿Cuál es el elemento menor de este? ¿Ok? ¿Cuál es el elemento menor de este? Esta era la pregunta. Bueno, eso es respecto a los subuniversos de un anillo. Ahora vamos a las congruencias. Las congruencias en el caso de los anillos son ideales, ¿no? Entonces, en el caso de los ideales, sí sabemos que el elemento menor de los ideales, pues es el trivial, ¿no? Pues en el caso de los ideales, ahora ahora perdón. Entonces, ya sabemos que las congruencias del álgebra, que es un anillo, aquí estoy denotando
aquí sigo con anillos, ¿eh? O sea, son anillos, ¿no? Siguen siendo anillos. Estoy en anillos. ¿Ok? Las álgebras son anillos. Entonces, aquí ya sabemos que esto está en correspondencia biunívoca con los ideales del anillo. Aquí estoy hablando de ideales y cuando no le añado este adjetivo, son ideales bilaterales, son por los dos lados. Aunque el anillo no sea conmutativo, la propiedad de absorción tiene que cumplirse por ambos lados. ¿Ok? Y entonces sabemos que esto y sabemos que el ideal cero, que usualmente le quitamos las llaves, una notación simplificada es esta. Y también el propio anillo son ideales. Esos son ideales, cumplen con la condición de ser ideales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en este caso, anillo simple, en lo que pasa en un anillo simple es que la retícula de ideales consta nada más del cero y del total. ¿Ok? Eso es un anillo simple. O sea, en otras palabras, A es anillo simple, quiere decir, o sea, sí, solo sí, la retícula de ideales consta nada más del cero y del total. ¿Ok? Entonces, fíjense, ejemplos. A ver, ejemplos. Ejemplos de anillos simples, ¿sí? Estos son ejemplos, pero son ejemplos de anillos simples. Entonces, claro, lo primero que se nos ocurre es qué sería, qué tipo de anillo sería. Donde nada más hay estos dos ideales. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería un anillo simple que tenemos a la mano? Cualquier qué. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No estoy segura, profe, pero múltiplos de Z. No. Bueno, tendrías que referirte a un anillo, ¿no? Cuando dices múltiplos de Z, eso es un ideal del anillo Z. Entonces, necesito un anillo que tenga la propiedad de que sus únicos ideales son el cero y el total. Entonces, por ejemplo, el anillo Z no es así, ¿verdad? Porque el anillo Z tiene un montón de ideales que son los múltiplos de n. Ajá, entonces necesito un anillo que, que no tenga ideales propios, ¿no? Los ideales propios son los que son distintos del cero y el total. ¿Cuál podría ser? ¿Qué pasa si todos los elementos distintos de cero tienen inversos? ¿Qué pasa cuando considero un ideal distinto de cero? Bueno, aquí hay que recordar algo importante, una información importante, que creo que ya la habíamos mencionado, es que si I es un ideal del anillo, que el ideal sea el anillo, pasa exactamente cuando el 1 está en el ideal. No sé si habíamos mencionado eso, pero creo que nada más de pasada, porque fíjense, por supuesto que si el ideal es el anillo, el 1 está en el ideal, claro que sí, ¿verdad? O sea, esto por supuesto que es claro, pero el regreso, fíjense que si el 1 está en el ideal y tomo cualquier elemento del anillo, entonces A, pues es A por 1, ¿verdad? Es A por 1 y es 1 por A, ya sabemos que es el neutro. Entonces, pues eso va a estar en el ideal porque el ideal tiene la propiedad de absorción, ¿verdad? Entonces, es una observación muy sencilla esto.
esto que acabo de escribir, que no sé si lo había mencionado, pero son de esas cosas que uno como matemático tiene que estar acostumbrado a tener nuestras gavetas de cajones, un montón de cajones y abrir el cajón en el momento adecuado. Entonces, aquí, por ejemplo, nos sirve este cajoncito que dice, para que un ideal se infle al total, de hecho, cualquier ideal izquierdo, fíjense, izquierdo o derecho, ¿no? Cualquier ideal, aquí está esta propiedad, esta pequeña propiedad que acabo de poner aquí, vale, incluso si toman un ideal izquierdo, déjenme ponerle así, un ideal izquierdo, o si toman un ideal derecho, ¿verdad? Incluso en esos casos, en esos casos, también vale esta demostración que acabo de hacer. Si ustedes consideran un ideal izquierdo, un ideal derecho o un ideal bilateral, que es todavía más fuerte, basta que tenga al 1, y de hecho, basta que tenga una unidad, es decir, un elemento con inverso, basta que tenga uno de esos para que ya se infle al total, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces, esta propiedad les da un tip porque fíjense qué pasa. ¿Qué pasaría si en el anillo todo elemento tiene inverso? Es decir, todo elemento tiene unidad. Que fácilmente puedo multiplicarlo, cualquier elemento distinto de 0, lo podría multiplicar por su inverso y obtener el 1, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué me demuestra? Que ¿quiénes son anillos simples? Entonces sería todo, cualquier, ¿cómo sería? Pensé que tenía la idea, porque como dijo que bastaba con que, bueno, si el ideal tiene, digamos, por lo menos un elemento tiene su inverso ahí en el ideal, pues ahí va a estar el 1 y entonces ya se infla todo. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué necesitas? Para que cualquier elemento tenga inverso multiplicativo, ¿qué tiene que ocurrir? Que el anillo sea un ¿qué? ¿Cómo se llaman los anillos? Bueno, en este caso conmutativos, vamos a decir, tales que todo elemento distinto de 0 tiene inverso. ¿Cómo se llama? Bueno, no estoy muy seguro, pero serían los grupos, ¿no? No, los grupos tienen una operación nada más. Aquí estamos hablando de anillos, que son estructuras con suma y producto. Y estoy hablando de, ya sabemos que con la suma son grupos abelianos, los anillos siempre son grupos abelianos. Entonces, todo anillo es un grupo abeliano con la suma, pero ahorita estoy añadiendo la propiedad de que el anillo sea tal que todo elemento distinto de 0 tenga un inverso multiplicativo. Como quién, por ejemplo, como qué números tienen esa propiedad. Que todo elemento tenga inverso multiplicativo. Los racionales, por ejemplo. Exacto, los racionales, los reales. ¿Qué son? ¿Qué tipo de anillos son esos? Los campos, ¿no? Bueno, ya Exacto, sería un cualquier campo. campo. Cualquier campo. ¿Ok? Cualquier campo es un anillo simple. ¿Ok? Fíjense, ¿por qué? Porque cualquier campo es un anillo simple. Pues aquí está la clave, ¿verdad? O sea, fíjense, tómense un ideal. Un ideal. Acuérdense que poner un ideal lo puedo escribir primero, vamos a decir que si K es campo, lo puedo escribir así. Ahí estoy diciendo y es un ideal de A. Acuérdense que en el contexto de anillos, este menor o igual significa es un ideal. Más que ser subanillo lo escribo con palabras. Cuando escribo menor o igual, quiero decir es un ideal. Si quiero recalcar que es bilateral, incluso a veces se le ponen aquí dos subíndices a la izquierda y a la derecha. ¿Ok? Entonces, si el ideal es distinto de 0, quiere decir que tiene un elemento a distinto de 0. Entonces, es un elemento distinto de 0, está en el ideal, está en el campo, aquí cambié de letra, es el ideal del campo. ¿Ok? Entonces, por tanto,
¿Qué va a pasar con el 1? El 1 lo puedo escribir como el inverso de A por A. ¿Y eso dónde va a estar? Pues va a estar en el ideal. ¿Por qué? Pues porque es un ideal, ¿no? Si ya hay un elemento en el ideal, multiplicado por cualquier elemento del anillo, o sea, del campo, que es este, eso va a caer en el ideal. Entonces, por lo tanto, concluyo que el ideal es el campo. Entonces, fíjense, esta pequeña demostración que echa mano de esta observación que puse aquí, lo que demuestra es que cualquier ideal distinto de cero tiene que ser el total. Es una manera de demostrar esto, ¿verdad? O sea, un ideal no tiene más que dos sopas, o es el cero o es el total. En este caso, ¿qué estoy utilizando? Que todo elemento distinto de cero tiene un elemento inverso, ¿verdad? ¿Sí estuvo claro? Sí, profe. Ahora fíjense ustedes, Sí. ¿verdad que sí? Ahora fíjense ustedes que no necesité que fuera conmutativo. Entonces, de hecho, cualquier anillo con división, ¿no? De hecho, no necesito que sea conmutativo, es decir, cualquier anillo con división. Acuérdense que es un anillo con división, pues es un anillo no necesariamente conmutativo, donde cada elemento tiene un inverso multiplicativo. Es decir, es como un campo, pero sin la conmutatividad. La misma demostración me sirve para demostrar que cualquier anillo con división es simple. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Lo mismo, ahí lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y luego, bueno, esto digamos puede ser el caso 2. Luego me puedo extender al caso 3. El caso 3 es eh, cualquier anillo de matrices, fíjense. Vamos al caso no conmutativo, es un anillo de matrices de n por n, es decir, de cualquier tamaño, con coeficientes en un campo o en un anillo con división. Podemos pensar para que sea más fácil o estamos más acostumbrados a que los coeficientes sean en un campo, pero también pueden ser un anillo con división, es decir, pueden no ser conmutativo. Esos anillos, ¿cómo se denotan? Pues se denotan así, ¿verdad? Son anillos de matrices con coeficientes en un campo, digamos. Es un anillo simple. Y eso es parte de la tarea, eso es tarea. ¿Sale? Tarea. Entonces, ¿qué tienen que hacer para demostrar esto? Tomen un campo. Les digo, pueden pensar que es un anillo con división, pero digamos, tomen un campo para que sea eh, más familiar. Entonces, es para cualquier tamaño de matrices, ¿eh? Ojo, no se vale, o sea, bueno, pueden pensar primero en 2x2 o 3x3 para darse una idea, pero la escritura tiene que ser para matrices de tamaño n por n. Entonces, bueno, es claro que las matrices de tamaño n por n forman un anillo, primero que nada, ¿verdad? Eso es parte de, digamos, de la teoría de anillos, de los ejemplos de la teoría de anillos, pues, ojo, primero es un anillo. Y de hecho, si le quieren poner apellido, es un anillo no conmutativo, ¿verdad? Porque pueden ustedes elegir al menos un par de matrices que no conmuten, ¿no? Eso ya es conocido. Pero son matrices que se pueden sumar. Fíjense que son matrices cuadradas, ¿eh? De n por n. Entonces, por eso se pueden sumar y se pueden multiplicar sin problema. Hay neutro aditivo y neutro multiplicativo, que es la matriz identidad, ¿no? Todo eso ya lo saben, lo deben saber. Es un anillo, pero además es un anillo simple. ¿Cómo demuestran que es un anillo simple? Sigan esta guía. Es decir, supongan que I es un ideal bilateral
¿ok? Distinto de 0, por lo tanto tiene un elemento distinto de 0. El elemento en este caso es una matriz de n por n. No saben qué matriz es, pero es distinta de 0. Si es distinta de 0 la matriz, tiene alguno de los coeficientes distinto de 0 y ahí es donde pueden empezar a trabajar. ¿Qué quiere decir trabajar? Pues lo pueden ir multiplicando, esa matriz la pueden ir multiplicando. Aquí no por el inverso, porque no es cierto que toda matriz tenga inverso, ya no pueden usar los inversos, pero pueden utilizar otras matrices convenientes hasta obtener la identidad. Esa es la idea. En el momento en que ustedes obtengan la matriz de identidad en el ideal que ustedes tomaron, en ese momento el ideal se infla por esta observación que puse aquí. ¿Ok? Esto que puse aquí es si un ideal tiene al 1, al neutro, y de inmediato se infla todo el anillo. ¿Sale? Y esa es la idea para demostrar que cualquier anillo de matrices con coeficientes en un campo es un anillo simple. ¿Pregunta? No, profe, bueno, de mi parte no. Ajá, ¿se entiende? Diego e Iracema, ¿se entiende la idea? Sí, creo que sí. Bueno, Sí, profe. por eso hay que escribir las cosas y mandármelas para ver si está bien escrito, pero la idea es esto que escribí aquí, lo pueden tomar como guía. Entonces, esa guía de hecho es la que se utiliza siempre que ustedes quieran demostrar que un anillo es simple. ¿Sale? Entonces, ahí vamos bien con los anillos simples. Sí, profe. Sí, fíjense entonces que ahora estoy tomando la definición de simplicidad, nuevamente es considerando las congruencias. ¿Cómo son las congruencias en este contexto? Son los ideales, ideales bilaterales. Entonces, que sea simple quiere decir que no tiene ideales bilaterales más que el 0 y el total. Y eso pasa con las matrices. ¿Sí? Bueno, entonces me voy a un anillo un poco más complicado o más complicado todavía. Esto déjenme borrarlo, nada más lo puse para que se acuerden, ¿no? Fíjense ustedes qué interesante esto. Entonces ahora, fíjense, consideren el siguiente caso, el siguiente ejemplo. Va a ser un ejemplo específico. Vamos a considerar un K espacio vectorial de dimensión infinita. Y vamos a agregar que sea numerable. ¿Ok? O sea, en otras palabras, la dimensión de este espacio es infinita, pero más específicamente, la dimensión de este espacio es Aleph 0. Es decir, el cardinal, el primer cardinal transfinito, el cardinal de los naturales, o de los racionales, o de los enteros, es Aleph 0. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una base numerable. Que un conjunto sea numerable quiere decir que esté en correspondencia unívoca con los números naturales. Eso quiere decir que sea numerable. ¿Ok? Entonces, en el momento en que yo digo, les doy esta información, quiere decir que B tiene una base numerable. ¿Ok? Pueden poner un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, pueden poner R multiplicado por sí mismo tantas veces como los naturales. ¿Sí? Lo cual es equivalente a el conjunto de sucesiones de números reales, ¿no? O sea, para acabar pronto, esto que está aquí, déjenme ponerlo así. Bueno, de hecho lo puedo poner acá. Entonces,
por ejemplo, en particular, pueden poner como espacio vectorial a lo que denotaría como R a la N, que es como el producto cartesiano de R cruz R cruz R cruz R, pero tantas veces como los números naturales, que también pueden ustedes considerar que este espacio vectorial, fíjense, este conjunto, pues es como lo que define un producto cartesiano, es decir, este es el conjunto de funciones que van de los naturales a los reales. Bueno, ya cuando lo denoto así, ya estoy denotando que es una función, pero también puede ser, puedo decirlo con palabras, el conjunto de todas las sucesiones de números reales. ¿Ok? Porque una función de los naturales a los reales, es decir, digamos que si los naturales, ahí en realidad no me interesan los naturales más que para enumerar, entonces puedo empezar desde el 1. El 1 va a dar a un real, el 2 va a dar a un real, el 3 va a dar a un real. Quiere decir que puedo considerar sucesiones de números reales, donde nada más estoy poniendo a números reales en un cierto lugar, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, ¿no? El enésimo lugar, y estoy considerando una sucesión de números reales. Ese es un elemento del espacio, pero si he hecho todas las posibles sucesiones de números reales, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, sí está claro cuál es el conjunto. Este sería el universo del álgebra particular que estoy considerando, que quiero que sea de tipo ¿qué? De tipo espacio vectorial. Ustedes pueden considerar entonces las sucesiones como si fueran, en vez de ser parejas, ternas, cuaternas, quintetas, eneadas, en vez de ser eneadas, van a ser sucesiones infinitas, ¿sale? Sucesiones como las que se usan en análisis, sucesiones infinitas de números reales. Nada más que aquí no me va a interesar si convergen o no convergen, nada más me va a interesar el álgebra, la parte algebraica, es decir, que se puedan sumar, ¿sí? Y que se puedan multiplicar por un escalar real. ¿Cómo las voy a sumar? Coordenada a coordenada. ¿Cómo voy a multiplicar una sucesión por un número real? Voy a multiplicar todos los elementos de la sucesión por ese número real. Y eso define un espacio vectorial. ¿Sí? No lo estoy escribiendo, nada más lo estoy platicando. Sí, sí está claro cuál es la estructura de este espacio vectorial, digamos, un poco más inusual de los que se estudian. Sí. ¿Ok? Estoy hablando también de estructuras algebraicas que pueden aparecer en otras áreas. Entonces esto, aunque ustedes no vayan a ser algebristas, yo no sé si van a ser algebristas, pero aunque no sean algebristas, es necesario que estudien estas estructuras algebraicas que pueden aparecer. Bueno, aquí, por ejemplo, se ve que tiene relación con el análisis, puesto que estoy hablando de sucesiones. Entonces, sí, las sucesiones se pueden sumar y se pueden multiplicar por un escalar. Forman un espacio vectorial. Bueno, este espacio vectorial resulta que tiene una base numerable. ¿Cuál sería? Pues una base análoga a la canónica de R2, R3, R4, Rn. Aquí es R infinito, R al F0 o R naturales. ¿Cuál base? Pues es el conjunto de sucesiones que tienen un 1 en un cierto lugar y ceros en los demás, ¿no? El 1 de los números reales. Por ejemplo, la sucesión que tiene al 1 en el primer lugar y ceros en los demás. Luego, la sucesión que tiene al 0 en el primer lugar, al 1 en el segundo lugar y ceros en los demás. Y así me voy. Esa es una base canónica de este espacio vectorial. ¿Sale? Se demuestra que es base con esas operaciones que dije. Se demuestra fácilmente que es base, es decir, es un conjunto linealmente independiente, infinito, de cardinalidad al F0, es decir, tanta como los naturales, es linealmente independiente y genera todas las sucesiones, ¿no? Genera, pues sí, porque tiene un 1 en cada lugar, ceros en los demás, entonces yo puedo combinar estas sucesiones canónicas para obtener cualquier sucesión de números reales, ¿no?
Bueno, eso es específicamente, ¿verdad? Pero, específicamente es eso. Bueno, de hecho, retiro lo dicho. Bueno, esta base que estoy escribiendo creo que no alcanza a generar a todo. Nada más alcanza a generar una parte. Entonces, pero de todas maneras, retiro esa base, pero sí hay una base numerable, digamos, suponiendo que tiene una base numerable. Esa es la hipótesis, ¿no? Digamos, esta parte de aquí la dije para decir concretamente cuál podría ser uno de los espacios que tienen esta propiedad, ¿ok? Eso, por ejemplo, podría ser este espacio. ¿Ok? Podría ser este espacio, pero vamos a considerar nada más un espacio así, sin especificar, un espacio que tiene dimensión infinita numerable. Ok, ahora consideremos, entonces ahora consideremos el anillo, porque eso es un espacio vectorial, consideremos el anillo A que esté formada por se puede denotar así los endomorfismos sobre B o el conjunto de transformaciones lineales que van de B en B. ¿Sí? Este va a ser el conjunto que, bueno, que consta de todas. Ahí voy a poner todas las transformaciones lineales de B en B. ¿Ok? Ahí voy a considerar todas las transformaciones lineales de B en B, porque es un espacio vectorial, entonces son lo que luego en álgebra lineal llamamos operadores lineales, va de un espacio vectorial en sí mismo. Este anillo es con la suma de transformaciones y la composición. Esas van a ser las operaciones de este anillo. ¿Ok? Se demuestra que es un anillo. Eso es un anillo. O sea, así como antes recalqué que las matrices forman un anillo, aquí hay que asegurarnos de que es un anillo. Nuevamente va a ser un anillo no conmutativo. ¿Sale? Entonces, si está clara la situación, aquí tengo el espacio vectorial, digamos, bueno, eh, vamos a decir que este es el espacio vectorial y luego voy a considerar todas las transformaciones lineales, vamos a decir T, esto es un elemento apenas, pero entonces si considero todas las transformaciones lineales, entonces tengo un anillo. Ese anillo, o sea, cada una de estas flechitas, digamos, las considero como elementos de lo que va a ser el anillo. Cada elemento del anillo va a ser una flechita de estas que va del espacio vectorial en sí mismo. ¿Sí está claro? Entonces, a partir de un espacio vectorial, digo, aquí sí, y si alargamos la historia, tenemos el campo, a partir del campo, definimos el espacio vectorial sobre este campo, y luego definimos el anillo de transformaciones lineales que van del espacio vectorial en sí mismo. Entonces, aquí ya llegamos a este anillo. ¿Sí me siguen? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, siguiente paso. Ahora consideremos en A el siguiente conjunto. Le voy a llamar I. Va a ser el conjunto de las transformaciones lineales. Déjenme llamarles T para que se vea que es una transformación lineal. En el anillo de transformaciones lineales.
pero tales que la imagen de esa transformación sí tiene dimensión finita. Se puede denotar así. Esta notación quiere decir tiene dimensión finita. Entonces, fíjense, de las transformaciones lineales que hay aquí, no necesariamente son biyectivas, son todas las transformaciones lineales. Entonces, a lo mejor esta transformación lineal que va del espacio en sí mismo tiene una imagen, ahí está la imagen, que es un subespacio del espacio, y ese subespacio va a ser de dimensión finita. ¿Ok? Entonces, resulta que I es un ideal bilateral, es un ideal por los dos lados, y de hecho es el único ideal propio de A. Todo esto es más o menos difícil o es más difícil, digamos que sería optativo que lo hicieran, por eso no lo incluí en la tarea, pero lo pueden ustedes ir demostrando, ¿no? O sea, pueden demostrar primero que es un anillo, que esto es un ideal y que es el único ideal propio. Entonces, fíjense cómo en el anillo, si yo pinto aquí el diagrama de Venn, aquí estoy dibujando puros diagramas de Venn, ¿no? No de Hasse, sino de Venn. Entonces, aquí en el anillo, aquí adentro está el ideal. Déjenme ponerlo de otro color. Aquí en este anillo, bueno, de hecho el anillo, bueno, está bien. Entonces, aquí adentro voy a poner el ideal. Este es el ideal y es el único ideal propio. Este anillo no es simple, fíjense, este anillo no es simple, porque su retícula de ideales, si yo pinto ahora el diagrama de Hasse de los ideales del anillo, es una retícula que tiene 3 puntos nada más. O sea, es el anillo, es este ideal que estoy considerando y es el 0, que siempre están el 0 y el total, pero aquí nada más está un ideal en medio, que es el ideal de las transformaciones lineales, porque el anillo consta de transformaciones lineales. Entonces, el ideal de las transformaciones lineales, cuyo rango es finito, que es la dimensión de la imagen, es finito. Es el único ideal que tiene. ¿Sale? Entonces, aquí es donde podemos construir un anillo simple. Este anillo no es simple, ¿verdad? O sea, A no es un anillo simple. Dirán ustedes, bueno, pues no que ibas a ponernos otro ejemplo de anillo simple. Sí, pero entonces por el teorema de la correspondencia, por el teorema de la correspondencia, el anillo cociente, el anillo A cociente I, sí es simple. A ver si me ayudan a explicar lo que acabo de decir. Digo, a fin de cuentas, la construcción puede ser complicada porque de un campo defino el espacio vectorial, requiero que sea de dimensión infinita, de hecho numerable. En algún momento se debe usar que la dimensión es infinita, pero numerable. Defino un ideal, hago todas esas construcciones más o menos elaboradas, pero a fin de cuentas a lo que llego es una situación sencilla donde tengo el anillo, tengo un único ideal en medio y el 0. Entonces, si puedo hacer el cociente del anillo con el ideal. Y vean ustedes, el teorema de la correspondencia me dice que el intervalo de ideales entre I y A, o sea, nada más este intervalo que consta de 2, es isomorfo al, la totalidad, al conjunto de ideales que tiene
esta álgebra, este anillo cociente. Entonces, aquí estoy hablando de un anillo cociente. Pues, ¿qué dice el teorema de la correspondencia? Que el conjunto de las congruencias del álgebra cociente, es decir, el conjunto, la retícula de ideales del anillo cociente, es isomorfo al intervalo de ideales que están entre el ideal, entre el que dice el cociente y el total. Pero ese intervalo nada más es el ideal y el total. Fíjense aquí el cambio de la notación, ¿no? O sea, el intervalo es todos los ideales que están entre I y A, bueno, se reducen por esta situación a nada más el ideal I y el ideal A. Entonces, quiere decir, es decir, lo que estoy en otras palabras diciendo, es que los ideales de este anillo cociente se reducen nada más al cero y al total, que es el anillo cociente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que tengo otro ejemplo, un poco más complicado, pero sirve para darnos cuenta qué alcance tiene la definición de ser simple y que de hecho no tiene nada que ver que un anillo sea simple por definición a que el anillo sea sencillo, ¿no? O sea sinónimo de simple, ¿no? Pensamos a lo mejor que un anillo simple es un anillo fácil, un anillo sencillo, no. Puede ser un anillo complicado, como es este cociente, este anillo cociente de un anillo de transformaciones lineales. ¿Sale? Entonces, bueno, ese ejemplo también se los quería platicar y es un ejemplo de anillo simple. Que nos puede dar también otras Profe, ideas. Pero, a ver, quiero saber si hay comentarios de su parte. bueno, aquí está haciéndose esto en, digamos, en un contexto general, ¿no? Se toma un espacio vectorial cualquiera, nada más con que tenga, que su dimensión sea infinita numerable, Sí, y, sí, así es. y sobre ese se construyó precisamente todo esto hasta llegar a ese anillo, el cual por el teorema de la correspondencia, bueno, ya se tiene esa situación, ¿no? Que de hecho, el espacio ¿qué es? De congruencias, ¿no? Esa es la que, La retícula ese de es el simple, congruencia. ¿no? Ajá, Así ese es. es el que es el simple. Entonces, Así por es. ejemplo, bueno, dado de esa manera, si uno tiene, digamos, ya casos más particulares como el que puso de R a la N, ¿no? O sea, de las sesiones, si uno considera situaciones similares, entonces hay que, siempre se va a cumplir esto que está diciendo, ¿no? Y entonces ya Así es. tendríamos muchos, pues, ejemplos Así es. de ese tipo de anillos que, bueno, bajo estas construcciones se llegan a esos anillos simples, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, 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 sí. Sí, si ustedes hacen la demostración, digo, no es que digamos, un ejercicio con asterisco, como luego algunos textos le ponen a los ejercicios más difíciles asterisco. Este sería un ejercicio con asterisco, si lo quieren hacer, no quiere decir que sea imposible, de hecho sí se puede hacer, sí lo pueden hacer. Entonces, en efecto, si ustedes demuestran esto, se van a dar cuenta que no importa qué naturaleza tengan los vectores del espacio, siempre y cuando la dimensión sea Aleph 0, ustedes se darán cuenta en qué momento necesito que sea Aleph 0, ¿no? Nada más con eso, no necesitan meterse esto nada más lo comenté de pasada, ¿verdad? Pero en efecto, nada más necesitan esta hipótesis para tener esta situación. ¿Ok? Muy bien. Otro comentario. Bueno, ahora fíjense ustedes que esta situación de usar el teorema de la correspondencia, aunque no tenga, aunque no tenga esta situación específica, pero si yo tengo un ideal máximo, puedo hacer lo mismo. O sea, de hecho, fíjense ustedes, bueno, esto
los estoy numerando, entonces digamos este sería el quinto caso. De hecho, en cualquier anillo, o sea, ustedes tomen cualquier anillo, en cualquier anillo A, si I es un ideal máximo, bueno, no he definido en general congruencia máxima, pero un ideal máximo, ¿qué quiere decir? Es un ideal que no es el total, pero entre él y el total no hay nadie. ¿De acuerdo? O sea, un ideal máximo es que es distinto del total y no existe J ideal que esté entre I. Aquí estoy poniendo el menor como comparando, bueno, como voy a comparar dos ideales, no importa, o sea, lo puedo escribir así, mire. I contenido en J y J contenido en A. ¿Ok? ¿Sí está claro? O lo puedo escribir con contenciones. También se puede. Nada más que las contenciones sean estrictas. Ya sea que no le ponga el igual abajo o que de todas maneras le ponga el igual tachado, ¿no? O sea, es recalcar que no existe uno que esté estrictamente en medio de los dos. Eso es un ideal máximo y en general esto me va a servir para definir congruencias máximas. O en otras palabras, el intervalo que hay entre I y A pasa esto, ¿verdad? El intervalo entre I y A se reduce nada más al ideal I y al ideal A, nada más. Entonces, eso es lo único que necesito en realidad. Si es un ideal máximo, entonces este cociente es un anillo simple. ¿De acuerdo? Entonces, no necesito hacer una construcción así de complicada. Digo, aquí además está lo interesante, es que es el único ideal propio. Es decir, por arriba no hay nadie, pero tampoco por debajo, excepto el cero. Eso es lo interesante de este ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Pero en general, si nada más estoy buscando a los ideales máximos, bueno, un caso específico, es que en el anillo de los enteros nos regresamos a un anillo muy conocido, los ideales máximos, ya sabemos cuáles son todos los ideales, pero los ideales máximos son precisamente los pesetas, ¿verdad? Con P'. O sea, esos son los que están hasta arriba de la retícula. Si yo miro la retícula de los ideales, pues está así, ¿verdad? Es de hecho infinitamente alta e infinitamente ancha. Y aquí está el 2Z, el 3Z, y así nos vamos, ¿no? Son puros primos, PZ. Son los que están aquí hasta arriba, antes de llegar a Z, esos son los ideales máximos. Tienen una infinidad de ideales máximos. ¿Ok? Y bueno, pues claro que si yo hago el cociente de Z, cociente PZ, pues me sale el famoso ZP, que es simple, ya sé que es un anillo simple, que es anillo simple. ¿Ok? Porque de hecho es un campo, ¿no? Pues es un campo. Vean ustedes cómo la información se cruza, se confirma, se corrobora. Ya habíamos visto que un campo es un anillo simple. Bueno, aquí en particular, si yo hago el cociente entre un ideal máximo, no solamente obtengo un anillo simple en este caso, sino que obtengo un campo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un ejemplo particular. Y en general, usando el teorema de la correspondencia, fíjense, esto otra vez, esto que estoy deduciendo aquí, esto vuelve a ser igual que antes por el teorema de la correspondencia. Entonces, por eso también es que estoy hablando de este tema, porque este tema es consecuencia directa o tiene mucho que ver el teorema de la correspondencia.
¿Ok? Bueno, ya no llegamos a módulos, pero se imaginarán que la misma idea en módulos, para obtener módulos simples, posiblemente entonces, tengamos que posponer la entrega de la tarea, porque en la tarea, pues, sí les dejo varias cosas de módulos, lo pueden hacer. Yo no quería, digamos, lo que quería al poner como fecha de entrega el 22 es que no trabajaran en Navidad, pero si quieren, la puedo dejar abierta a entregar en enero la tarea y de hecho a entregar a mitad de la primera semana, digamos, ¿ok? Para que ustedes vayan a trabajando. No quiere decir que no puedan hacer los ejercicios. Voy a irme a la tarea. Pueden hacer los ejercicios. Bueno, aquí este ejercicio es de grupos. Bueno, es de módulos, en realidad, es de grupos abelianos, es de módulos sobre Z. Entonces, esto es para generar, para presentar el ejemplo de un módulo o de un grupo abeliano que no tiene subgrupos máximos. Ajá. Y bueno, luego el número 6 y el número 7 tienen que ver con módulos. Entonces, están muy desglosados, igual el 8 y el 9, que es consecuencia del 8, están muy desglosados, los pueden ir haciendo sin ningún problema, pero si quieren, pues es lo que podemos hacer, poner la fecha de entrega pues hasta la mitad de la semana de enero, también para tener el primer lunes, que nos veamos. Sí regresamos el lunes, ¿verdad? No estoy seguro de eso, pero creo que sí, ¿verdad? Sí, Ok. sí. El primer lunes lo podemos, nos podemos ver para acordarnos de esto que acabamos de ver y comentar algunas cosas, ¿no? Entonces, si ustedes si están de acuerdo, pues lo podemos dejar así. Sí, profe, está bien. Muy bien. Bueno, no sé si quieran ahorita comentar algo sobre lo que acabamos de ver. No, entonces, por ejemplo, podemos irle enviando algunos avances, ¿no? Sí, claro, Y ya claro. lo que pudiera, lo que digamos, se tenga de dudas, pues ya el lunes regresando. Sí, sí, sí. Yo a lo mejor no veo el correo y el aula con la misma frecuencia, pero de todas maneras me voy a dar una vuelta por si alguien tiene algo que comentar. Y entonces ya le contesto, ¿sí? Sobre la tarea, sobre todo, y también si quieren comentar sobre algo de la clase. Sí, profe, gracias. Está bien. Perfecto, pues que tengan muy buenas fiestas de Navidad y de fin de año y nos vemos el año que entra, en enero. Muchas gracias igualmente a todos. Feliz Navidad. Gracias igual. Igualmente. Hasta Hasta luego, luego. felices Hasta fiestas. luego a todos. Felices fiestas a todos. Igualmente. Gracias.